tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuela Pilar Ballesteros. Voy a estar acompañándolos a ustedes en la apertura de la mesa para la sustentación pública de la tesis de maestría denominada Determinantes Sociales de la Salud, Enfermedades Crónicas y Discapacidad en Personas Mayores, UPZ San Blas, Bogotá 2013-2014, presentada por las estudiantes de Maestría en Salud Pública, Gloria Cristina Campo y Lacey Carolina Marchán. Para empezar, o antes de empezar, voy a explicar brevemente cómo va a funcionar la mesa. En primera instancia van a estar las estudiantes presentando su trabajo de grado. Para esto tienen 20 minutos. ¿Es claro? Yo, faltando 5 minutos, les voy a avisar y faltando 1 minuto para que ustedes puedan cerrar. Luego tendremos preguntas por parte de los evaluadores. Son 10 minutos para las preguntas y 10 minutos para que ustedes puedan responder a las preguntas. Y vendrá la fase de deliberación y decisión final, digamos, de la evaluación sobre la sustentación de la tesis de maestría. ¿Listo? Esta evaluación tiene un valor del 30% para ustedes. Entonces voy a darles la palabra. ¿Okay? Gracias. Yo lo presenté, ¿verdad? Porque lo presenté los evaluadores. Entonces están, para quienes están con nosotros, los evaluadores, voy a presentar a la doctora Esperanza. La doctora Esperanza es enfermera, magíster en salud pública y doctora en salud pública. Y tenemos a profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos al profesor Yair, Edson Yair. Él es odontólogo, magíster en salud colectiva y doctor en antropología médica. Y la asesora del trabajo de grado, que es la doctora Daisy Rula, médica, doctora en salud pública, con ustedes. Ahora sí, vamos a apertura oficial a la presentación de las estudiantes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nuestro trabajo de grado a presentar a continuación vamos a realizar como unos leves pasos, por decirlo de alguna forma, en donde vamos a explicar una leve introducción, seguidamente un planteamiento del problema, objetivos planteados en nuestro trabajo como tal, la justificación, marco teórico, la metodología planteada en nuestro estudio, los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones y divulgación de la investigación y al final una leve bibliografía. Bueno, con respecto a nuestro trabajo de investigación vemos cómo el cambio demográfico, pues para nadie es un secreto que va en aumento como tal la cantidad de personas mayores de 60 años y más, no solo a nivel mundial, ya que si logramos ver esta curva, por lo menos acá, vemos cómo pasar de los años, esta proyección que está acá está como para el 2050, 2100. Ya es, digamos, en un tiempo más avanzado, pero como vemos, por lo menos en la actualidad, cómo esta curva va cambiando. A nivel de Colombia, esto también sucede de igual forma. Acá vemos cómo la curva se está invirtiendo en cierta medida. Bueno, para la localidad de San Cristóbal, que fue el territorio por la cual nosotros trabajamos, la UPZ San Blas, este fenómeno o este cambio demográfico sucede de igual forma. Vemos cómo la cantidad de mayores, tanto de hombres como de mujeres, sigue en aumento. Esto, sin ser natural, va acompañado muchas veces de enfermedad crónica y discapacidad, lo cual no debería ser el ideal ser, pero es lo que vemos actualmente. Bueno, como planteamiento del problema tenemos, acá nosotros colocamos una leve imagen de la localidad de la UPZ San Blas, de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque queremos mostrar, como para que puedan observar, cómo es la estructura o cómo pueden, digamos, cómo son las zonas por las cuales las personas se tienen que ver relacionadas o tienen que estar en su entorno. Vemos cómo la localidad de San Cristóbal en algunas partes son inclinadas y en otras partes son muy inclinadas. La estructura como tal se les dificulta para ellos, muchas veces teniendo en cuenta que nuestro estudio son población mayor de 60 años con alguna limitación. Entonces esto les complica en cierto sentido la relación en su entorno. En nuestro trabajo vemos como la limitante factor de riesgo, nosotros decíamos, bueno,
La limitante factor de riesgo es algo muy fundamental porque listo, nosotros vemos la parte de la historia individual de la persona y nos da ciertas características como tal, pero este factor de riesgo se queda como muy cortico si yo quiero mirar cuál es la historia o cuál es el proceso que llevó a una persona para que al final o en una etapa adultez tenga alguna patología. Por eso nosotros nos basamos más específicamente con los determinantes sociales de la salud, con todo lo que tiene que ver con el curso de vida. Porque bueno, decimos, yo quiero mirar a la persona de la parte individual, pero también es necesario mirarlo desde una mirada, digamos, más amplia, más estructural, o con respecto a la historia social de la persona. Por eso nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo influyen los determinantes sociales de la salud en el proceso salud-enfermedad de la persona de 60 años y más con enfermedad crónica y con discapacidad en una UPZ específica como es esta UPZ San Blas, localidad Cuarta de Bogotá, para el periodo 2013 y 2014? Bueno, nuestros objetivos planteados corresponden a comprender los determinantes sociales de la salud que se relacionan con enfermedad crónica y discapacidad de aquellas personas de 60 años y más en esta localidad específica y en este periodo determinado. Para nuestros objetivos específicos nosotros planteamos describir la relación entre desigualdad socioeconómica de las personas de 60 años y más con enfermedad crónica y con presencia de discapacidad, develar aquellas historias individuales de las personas mayores de 60 años y más y realizar, al final de nuestro trabajo investigativo, un análisis interpretativo de los hallazgos encontrados. Bueno, en nuestra justificación para este trabajo nosotros lo dividimos en dos partecitas, por decirlo de alguna forma. Una, en todo lo que tiene que ver con el marco de derechos humanos, que es todo esto que vemos acá. Si bien es cierto que a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, de Colombia, e inclusive del distrito aquí en Bogotá, vemos cómo hay ciertas medidas de protección o leyes que justifican o que protegen a la persona mayor de 60 años. Pero pues en la actualidad, si nosotros nos vamos a la realidad, vemos que esto no, sí está la normativa, pero la persona como tal no tiene acceso o no se ve cumplimiento de esos derechos. Entonces aquí colocamos una fotico como, bueno, diciendo que hay cierta normativa que protege a la persona mayor de 60 años, pero pues la persona se ve inmersa en muchas complicaciones precarias, tanto sociales como económicas. Entonces, vemos como, a pesar de todo, la persona no se le respetan como tal en este sentido sus derechos. Nosotros nos basamos más que todo también en todo lo que tiene que ver con los principios de la ONU para participación y autorización de las personas mayores de 60 años. La otra partecita fue todo lo que tiene que ver con la limitante del factor de riesgo. Como les mencionaba, listo, nosotros decimos, es importante la parte individual de la persona, pero bueno, la parte social, ¿qué me dice a mí o qué relaciones o qué condiciones veo yo en una persona para que en un proceso como tal ella esté enferma o tenga una discapacidad como tal relacionada con alguna enfermedad crónica? Bueno, nuestro marco teórico, nosotros lo colocamos desde la perspectiva de envejecimiento y vejez, para decir, bueno, en la literatura relacional, en la literatura investigada, vemos cómo el envejecimiento puede ser envejecimiento individual o envejecimiento de la población en general. En esta partecita, nosotros vemos cómo hay ciertas circunstancias que influyen directamente en la persona. Pueden ser buenas, pueden ser protectores o experiencias deleterias, o sea, condiciones de pronto erróneas, o factores de riesgo en donde la persona puede estar influenciada o puede estar inmersa. Nuestro modelo como tal, la determinantes sociales de la salud, hay varios modelos que lo explican, pero nosotros basamos más que todo con el modelo de capas de influencia de Walsh y Darwin, en donde mencionan, acá en esta imagen no se ve muy bien, pero acá por lo menos tenemos a la persona, al individuo, con sus características imposibles de modificar, sus características constitucionales. Alrededor se encuentra todo lo que tiene que ver con sus estilos de vida. Más acá tiene todo lo que ver con relaciones de apoyo, redes sociales y demás, todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y más afuera, todo lo que tiene que ver con la economía, políticas y demás del individuo. Para nuestro determinante social como tal, en nuestra capa de influencia de Walsh, nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con el curso de vida. Bueno, este curso de vida tiene en cuenta todas las relaciones o todos los procesos o todas las etapas en que la persona puede estar inmersa, o inclusive todo lo que tiene que ver con si la persona ha tenido desplazamiento forzado, si la persona ha tenido ciertas etapas de reproducción, de trabajo y demás.
Y nuestro estado del arte, nosotros lo separamos en dos espacios, por decirlo de alguna forma, incluimos en una todo lo que tiene que ver con la encuesta nacional de envejecimiento y salud, incluyendo estos estudios que son longitudinales, que serían relevantes, serían supremamente importantes poder realizar en Colombia, pero por su costo y tiempo es muy difícil como tal realizarlo en esos momentos. Y todo lo que tiene que ver con estudios transversales, entre estos. Eso por un lado, las encuestas nacionales de salud y envejecimiento, en donde ellos analizan, ellos demuestran, ellos dicen, bueno, cuáles son las circunstancias que me afectan a la persona, cuáles son aquellas condiciones en que el individuo se ve inmerso para que más adelante de pronto tenga alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad. Y los factores socioeconómicos y salud en la vejez. Bueno, estos estudios mencionan cómo, en algunos, por lo menos en este Ruda de Lozano del 2006, menciona cómo la educación es supremamente importante en la persona mayor. Ellos decían, bueno, la persona a menor nivel educativo, más probabilidades tiene de tener alguna complicación por alguna enfermedad. Los estudios decían, bueno, tiene mayor complicación o mayor proporción de pronto de sufrir discapacidad. Otro estudio mencionaba que es relevante la participación en la persona. Vemos cómo, bueno, el individuo en una etapa adulta muchas veces se le menosprecia, por decirlo de alguna forma, pero ellos necesitan esa participación, necesitan que se les incluya, no solo en la parte familiar, sino en la parte social, ya que esto es supremamente importante. Las personas que se sienten con mayor participación, es decir, que se sienten con mayor, que se les toma más en cuenta, son aquellas personas que tienen mejor percepción de salud. Y otros estudios mencionan, aparte de esto, mencionan como el género, en este caso la mujer es la más afectada con respecto a todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas y discapacidad. En la metodología, nosotros utilizamos un método mixto, multimetódico, explicativo secuencial, realizando primero la etapa cuantitativa, seguida de una etapa cualitativa y por último de un análisis interpretativo. En la etapa cuantitativa nosotros contamos con la información de la base de discapacidad del territorio San Blas, Hospital San Cristóbal para el periodo 2013-2014. Esta base contó con una muestra de 328 personas mayores de 60 años con discapacidad y enfermedad crónica. Realizamos un estudio descriptivo transversal y los resultados se presentaron en frecuencias y porcentajes. Terminada esta fase, iniciamos la fase cualitativa realizando una aproximación biográfica con el fin de develar la historia individual y social del individuo con la interacción de lo socioestructural y lo sociosimbólico. El tipo de muestreo fue casos tipo. Esta muestra se tomó viendo la necesidad de la fase cuantitativa de poder indagar más sobre la relación entre género, salud, afiliación, aseguramiento y salud, y estado civil y salud. Se hicieron 8 entrevistas semiestructuradas con un enfoque de curso de vida. Por último, realizamos el análisis interpretativo por medio de una triangulación de método, utilizando los resultados de la fase cuantitativa y la fase cualitativa. Al hacer el análisis con esta triangulación de método, vemos que nos surgen categorías emergentes como son la violencia, inequidad económica, inequidad de género, participación y redes de apoyo. Los resultados. Entonces, la fase cuantitativa en un primer momento nos hace evidenciar la inequidad de género. Como primer momento, a nivel de la población general, tenemos los resultados en cuanto a edad, viendo el mayor porcentaje en la población que está entre los 65 a los 84 años, con una mayor frecuencia en el quinquenio de los 70 a los 74 años. La inequidad de género la vemos presentada en género femenino, que le representó un 65,24% de la población de nuestro estudio, con el mayor estado civil viudez, con el 82,22%. En cuanto a la morbilidad, vemos que la clasificación más relevante fue la enfermedad osteomuscular, con un 47,56% para toda la población, de la cual el 75% fue representado por el género femenino. La comorbilidad, el segundo diagnóstico que tomamos con hipertensión arterial, que para toda la población presentó un 62,89% y representado por la mujer con el 72%. En cuanto a la limitación a la movilidad,
vemos que la población presenta un 81,71% y también el porcentaje más alto está para la mujer. A nivel educativo, así que al igual que en los estudios nacionales, vemos que la primaria es la que presenta la mayor representación para ambos sexos. Como vemos, pues la mujer también es la que tiene este porcentaje, pero también nos permite analizar que es la mujer la que presenta un mayor grado de analfabetismo y una menor preparación en educación técnica. En cuanto a la ocupación, la mayor prevalencia fue la ocupación en el hogar, también la mujer con el 68,28% de porcentaje. Y en cuanto al aseguramiento, al igual que en las encuestas nacionales, vemos que es poca la diferencia entre el régimen subsidiado y contributivo, y en este caso la mujer presenta escasa diferencia entre los dos regímenes de la afiliación. Y es el régimen subsidiado el que presenta también la mayor afiliación de las personas con enfermedad osteomuscular y con hipertensión arterial. Los resultados cuantitativos también nos permiten ver resultados en cuanto al territorio. Vemos que la OPZ San Blas es una OPZ tipo 1, que es residencial, que tiene insuficiencia en su infraestructura, accesibilidad, en el espacio público y en equipamiento. Por lo tanto, pues es un territorio que presenta barreras. Los microterritorios o barrios con mayor frecuencia de personas mayores con discapacidad y enfermedad crónica fueron San Blas, Santa Inés y Ramajal, que son territorios que presentan las características que acabo de mencionar y barreras arquitectónicas en sus andenes y en sus calles. En cuanto a las barreras, vemos que en el acceso a la salud, la población refiere no presentar barreras con un 84,45%, y dentro del 15,55% restante vemos que las barreras que más se refieren son las de distancia entre el hogar y el punto de atención. Aquí está la influencia de las barreras arquitectónicas, estos fueron nuestros resultados, y pues vemos que estas barreras limitan la calidad de la vida y el desarrollo de la vida en la vejez. Y en cuanto a las barreras actitudinales, las personas no refieren presentar barreras con la familia en un 95,73% y con los amigos y vecinos en un 92,07%. Estos resultados pues fueron importantes, pero no nos permitieron ver la historia social de las personas. Por eso, entonces, iniciamos la fase cualitativa, se ilustraron 8 historias de vida, teniendo en cuenta la línea del tiempo respecto de lo personal, familiar y estructura de entorno. Las historias de vida se identificaron por medio de una frase que reunía todas las características vividas a lo largo del curso de vida de la persona. Digamos que aquí este es uno de los ejemplos de cómo presentamos las historias, y lo relevante en esta persona es la inserción a su nivel educativo. Solamente estudió 3 meses en la primaria, sus padres no la dejan continuar estudiando porque la mujer debe permanecer haciendo los oficios del hogar. Se casa a los 20 años por un pacto familiar entre el padre y el esposo. Vive la violencia estructural del país desde la niñez y a la edad de los 23 años son despojados de su territorio con el esposo y sus hijos. Llegan a la ciudad de Bogotá sin redes de apoyo y sin ayudas para el sustento del día a día. Por lo tanto, junto con el esposo empiezan a trabajar, pero el esposo gasta el sustento en el alcohol. Ella se inserta en un mundo precario en una arenera y atendiendo unas cachas de tejo, por lo que entonces adquiere su enfermedad crónica y no cuenta con pensión en la vejez. Actualmente cuenta con el apoyo de los hijos y de los nietos, sale en el entorno cercano, pero le da temor la presencia de las motos y de la inseguridad del entorno. Estos son otros elementos sociosimbólicos que encontramos también en la etapa cuantitativa que son importantes, que es la relación que la población tiene entre la percepción de qué es vejez y cuerpo enfermo, dependencia y relaciones intergeneracionales. Ellos definen la vejez como un tiempo que va a llegar, aún no se sienten viejos, consideran que son personas activas, productivas, pero que cuando la vejez llegue van a tener complicaciones que les van a generar dependencia para realizar las actividades de la vida diaria y para su sustento económico. Y en cuanto a las relaciones intergeneracionales, pues ellos
cuentan con el apoyo de sus familiares para su sustento diario. Bueno, entonces en cuanto a nuestra discusión, vemos que los determinantes sociales de la salud que encontramos en nuestro estudio, como primera medida y siguiendo las capas de influencia de Weilgen-Dreyer, tenemos como primera medida la violencia vivida en Colombia, principalmente la violencia política, ya que fue un factor estructural que causó disrupciones en la vida de la población. Causa consecuencias como el desplazamiento, y es lo que encontramos en las entrevistas, y digamos que las personas de nuestro estudio llegan a Bogotá durante el periodo denominado el Bogotazo, que fue aproximadamente entre 1948 al 53, y es a partir de esa época que inicia la vida laboral en la ciudad. Esos momentos de disrupciones causaron sufrimiento y fueron expresados por ellos en las entrevistas. El siguiente elemento estructural sería la inequidad económica. En primera medida, aquí tendríamos la educación. Son personas que no pudieron seguir estudiando porque tenían que ya incluirse en el medio laboral. Entonces, al tener que dejar los estudios, vemos que ellos, uno de los determinantes, como decía mi compañera, y que nos lo muestra la evidencia científica, es que entre menos estudios se tenga, hay más posibilidad de enfermar. Entonces, es una de las situaciones presentadas por la población. La otra es el trabajo precario. Ellos, al llegar a Bogotá, que es una zona urbana desconocida, sin redes de apoyo, tienen que verse incluidos en condiciones de trabajo precario que no les brinda esa calidad laboral que les ayude a cuidar la salud y que no les permita tener una protección social a la vejez. Vemos que aunque esta población estuvo en su etapa de adultez, en el desarrollo económico del modelo de sustitución de importaciones, quedaron al margen de esta medida, quedaron por fuera de estas garantías y que pues que aunque habían políticas también de trabajo, no se vieron sujetas a ellos. Todo el trabajo que desempeñaron fue precario, y el cual les generó las enfermedades crónicas y les está generando dependencia económica en la vejez. La siguiente es la inequidad de género, ya expuesta en los resultados cuantitativos, pero que aparte también en nuestro análisis vemos que se presenta una violencia interpersonal de pareja. Las 6 mujeres entrevistadas presentaron este tipo de violencia y una de ellas, aparte, abuso sexual por parte del empleador en donde se desempeñaba en el servicio doméstico. El territorio también es muy importante porque es el lugar en donde se está desarrollando la vejez. Vemos cómo el territorio, aunque sea ese espacio geográfico, en donde se hacen las actividades sociales y económicas, también es el lugar de pertenencia en donde las personas han desarrollado su vida y es el terreno que defienden. Pero este territorio, San Blas, es un territorio en donde se desarrolla el proceso de salud-enfermedad por la presencia de las barreras arquitectónicas que también se involucra con la participación, no permite o limita la participación de las personas mayores debido a la limitación física presentada. Aunque las personas de este estudio, con las limitaciones físicas que tienen, se consideran activos y como sea, pues les gusta verse inmersos en escenarios de participación como grupos de adulto mayor o los escenarios religiosos. Pero aquí lo importante también es tener en cuenta la participación política, porque son escenarios que no son socializados para ellos o a los que no, pues es una población a la que no se tiene en cuenta para este tipo de participación. Y por último, las redes de apoyo. Las redes de apoyo, vemos como la familia es esa red primaria que brinda el apoyo a la persona, es ese apoyo emocional, es ese apoyo económico y que en este estudio se vio reflejado, sobre todo en la etapa de vejez, por parte de los hijos y de los nietos. Son ellos quienes brindan ese sustento económico a las personas. La mayoría de las mujeres cuentan con contributivo por la afiliación de los hijos a las madres. Aquí en la seguridad social, no se me pasó nombrar, también es muy importante que en el estudio el 28,6% de la población cuenta con afiliación al régimen contributivo y al régimen especial.
Esto quiere decir que sería, según la ley 100 del 93, sería la única población que tendría acceso a la pensión. Mas, sin embargo, pues es un dato que no podemos afirmar en nuestro estudio, viendo que también hay muchos de los hijos que tienen afiliados a sus padres al régimen contributivo. En cuanto a nuestras conclusiones, entonces vemos cómo este estudio nos permitió la comprensión de la relación entre el envejecimiento y la inequidad de género, la comprensión de la relación entre la violencia política y la inequidad económica, y pues queremos resaltar el aporte de los estudios mixtos en la investigación por la triangulación de la información, ya que permite resaltar y poder analizar a profundidad los resultados. Nuestras recomendaciones las brindamos en investigación, docencia y política pública. En investigación es importantísimo empezar a generar cambios paradigmáticos, poder seguir el ejemplo de los estudios anglosajones para poder hacer estudios longitudinales, o si, como lo decía mi compañera, aún son estudios muy costosos en Colombia, se puede aumentar la producción científica desde la teoría crítica con metodología mixta y con un enfoque de curso de vida. Desde la docencia, vemos que en los programas educativos es necesario empezar a implementar, tanto en los programas de pregrado como de posgrado, el estudio del derecho a la salud de las poblaciones, con intervención en las inequidades sociales y en los determinantes sociales de la salud. Y con esto poder hacer un vínculo entre lo académico y lo institucional y así trabajar en pro de la calidad de la vida en la vejez. Y en cuanto a política pública, importante la política de trabajo, incluida la etapa adultez, brindar condiciones de trabajo que sean dignas, decentes, que promuevan la salud del trabajador y que conlleven a una pensión, una seguridad económica en la vejez. Tenemos una política pública también de participación política, social y familiar, y lo importante aquí es tener en cuenta el entorno, que sea un entorno que se mantenga en el tiempo, que brinde una infraestructura adecuada y segura para las personas mayores. Y en cuanto a la política pública de salud, proponemos un proceso, pues que se tenga en cuenta el proceso salud-enfermedad, el vínculo entre las circunstancias económicas y sociales. Aparte, les queremos informar que nuestro estudio se ha divulgado en diferentes escenarios. Primero, en el Instituto de Centroamérica y Panamá para la Prevención de Enfermedades Crónicas, en la ciudad de Antigua, Guatemala, en mayo de 2017. Después se divulgó en el segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento en la Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, junio de 2017, en los coloquios de investigación pública de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional de Colombia, y en la mesa de trabajo de envejecimiento y vejez en Colombia, Confederación de ONGs. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a darle entonces la palabra a la doctora Esperanza. Tenemos entonces ronda de preguntas. Ronda de preguntas para la doctora Esperanza. Buenas tardes. Quiero felicitar a las dos por este trabajo. Un intento muy valioso de mirar la vejez desde otros aspectos, otros puntos de vista y no meramente desde una clasificación como vejez igual enfermo crónico o viejo igual factores de riesgo. Entonces creo que ese es un logro muy importante que ustedes tuvieron en esta tesis. También la combinación de estas dos categorías de determinantes sociales y curso de vida me parece muy acertado en su análisis interpretativo. Tengo algunas preguntas, sí, pero pues son más
como para precisar algunos conceptos o algunos aspectos. El primero es, ustedes dicen, elegimos San Cristóbal y la OPZ San Blas. La localidad de San Cristóbal, y pues dentro de Bogotá, es una localidad que tiene ciertas particularidades. Por mi trabajo en la universidad, yo voy a hacer prácticas allí y justamente voy a la OPZ San Blas. Entonces, pues conozco algo y fue muy interesante que ustedes se hubieran interesado en esta población, ¿cierto? Pero, ¿por qué pensar en esta población de ancianos allá? O sea, ¿qué les llamó la atención de todo Bogotá? Buscar esta localidad, buscar San Blas, y esta localidad está dividida como en tres partes, ¿no? Una parte baja, la parte media, que es la San Blas, y la parte alta, que tiene unas condiciones mucho más precarias, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras preguntas. La segunda es, dentro del cuadro que presentaron allí, ustedes hablan de inequidad de género, ¿cierto? Y dan pues las razones, algunas razones que sustentan por qué hablan de inequidad de género. Sin embargo, me gustaría que precisaran mucho más por qué, no sé, el estar hablando de enfermedad crónica. O sea, hay una mayor población de mujeres viejas, ¿cierto? Mujeres ancianas. Eso, porque lo hablan como inequidad de género. No sé si me pudieran pasar la diapositiva, sí, por favor. ¿Cuál es? No, esta. Entonces están hablando de inequidad de género, ¿cierto? Y resaltan sexo dentro de inequidad de género, pues una mayor población de mujeres. Entonces, bueno, se puede explicar desde otras formas, ¿no? El estado civil, viudo. ¿No? O sea, aquí hay unas variables que como que no coordinan, no son afines a esta característica que ustedes hablan allí de inequidad de género. La morbilidad, el 82.22, perdón, el 75% de mujeres presenta enfermedad osteomuscular, mientras que los hombres es, ¿sí? O sea, comparativamente, o sea, me gustaría saber comparativamente entre hombres y mujeres para realmente tener una apreciación más clara de por qué ustedes hablan de inequidad de género específicamente en esta gráfica, ¿cierto? Y finalmente, pues, quisiera saber cómo les aportó esta combinación de estas dos categorías de historias de vida y determinantes sociales. Pues es evidente en el trabajo, pero creo que las historias de vida sobrepasan lo que se busca con unos determinantes sociales. Entonces, ¿qué les aportó de más en ese análisis que ustedes buscaban? Y además, ¿qué limitaciones también encuentran en coger una categoría como determinantes sociales y una de curso de vida que me parece mucho más amplia, que les aporta muchos más elementos para ver todo este proceso de enfermedad crónica, no como un proceso eminentemente biológico de factores de riesgo, y que se les atribuye más a factores individuales, ¿cierto?, que estructurales, a lo que significa una historia de vida en estas personas. Entonces, pues esas serían mis preguntas.
tardes. Bueno, primero quiero felicitar a Daisy y a Cristina por el trabajo, porque es un trabajo que tiene, digamos, muchísima coherencia, tiene la novedad de el abordaje de una problemática desde lo cuantitativo y lo cualitativo, y nunca, digamos, hay una jerarquía de una sobre otra, que es generalmente lo que pasa. Y además, los resultados son analizados a partir de un marco teórico, que es una de las dificultades que tenemos en los trabajos integrados, no solamente en maestría, desafortunadamente también en doctorado, ¿sí? Que tenemos un marco teórico gigante, muy preciso, pero muchas veces los resultados no los estamos sabiendo a partir de eso. Lo otro es que, digamos, hay un proceso acá a través del cual Cristina pues, se inserta primero profesionalmente en una OPZ, particularmente en la localidad de San Cristóbal, bajo, digamos, unos paradigmas que hay en salud pública, ¿sí? Del modelo, digamos, de atención primaria en salud, una profesionalización. Frente a eso, digamos, aprenden los mínimos de APS para desarrollar su trabajo, ¿sí? Pero eso, en un momento, digamos, por cuestiones académicas, intentan desaprenderse de eso, que es una dificultad grande para poder, a partir de un recurso profesional, poder construir un escenario de trabajo académico y desligarse, digamos, de esa mirada profesionalizante en salud pública que está muy ligada como al quehacer, ¿sí? Y pensarse, digamos, como nuevas preguntas, como el que estamos haciendo acá, ¿sí? Y tiene que ver, digamos, como con la primera pregunta, ¿no? Que es, digamos, las orientaciones de trabajo poblacional orientan acciones en un espacio, digamos, etario que es vejez, ¿no? Pero ya acá hablamos de curso de vida y también de envejecimiento, ¿no? Que tiene que ver nosotros cómo somos capaces de construir políticas públicas en salud pública frente, digamos, a partir de esta nueva categoría. Si bien ustedes dicen que es importante, digamos, retomar en dos elementos centrales, que es la política laboral y la participación social de las comunidades en la construcción de sus mismos procesos y programas en salud pública. Recordemos que nosotros hablamos, digamos, desde salud pública de una manera mucho más compleja, pero nuestro campo de acción sigue siendo más limitado por la capacidad del movimiento que nosotros tenemos, incluso por la misma legislación, ¿no? La misma legislación, los recursos que aportan son recursos mucho más definidos, donde las otras dimensiones, que nosotros llamamos dimensiones sociales, sobre las cuales estamos convencidos que hay que intervenir, no nos permiten intervenir. Entonces la primera pregunta tiene que ver un poco con eso, digamos, en el caso de como saludistas y digamos desde la categoría de envejecimiento, ¿qué acciones más puntuales podemos hacer frente a la problemática de los adultos mayores con problemas de discapacidad y enfermedades crónicas, ¿no? Lo segundo tiene que ver que nosotros trabajamos en una localidad que se llama San Cristóbal, ¿sí? Esta localidad llamada San Cristóbal tiene, digamos, es una división política, ¿sí? Político-administrativa, y por las mismas cuestiones administrativas está dividida en UPCs, ¿sí? Recuerden que acá en Bogotá también tenemos UPRs, unidades de planeación rural, ¿sí? Pero, digamos, eso no es directamente proporcional a un territorio. Es decir, San Blas no es necesariamente un territorio. Puede haber varios territorios o puede estar inmiscuido dentro de un territorio un poco más grande. Es, digamos, porque la construcción del territorio es, digamos, el espacio vivido y reinterpretado, ¿sí? Que genera, digamos, a la gente pues, las problemáticas, pero generalmente la misma solución de esas mismas problemáticas. Y ustedes hacen, digamos, en el texto y en la presentación, hacen una discusión en torno a que hay unos factores negativos, ¿no? Que, digamos, afecta a los adultos mayores en particular en el tema de discapacidad y con la oferta de servicios. Esos puntos que ustedes señalan tienen que ver con la segregación. O sea, acá en Bogotá tenemos una segregación socioespacial muy marcada. El caso más frecuente es que esas zonas de la ciudad solamente tienen servicios complejos en la atención en salud desde la red pública, ¿sí? O sea, la red pública es la que se hace responsable de eso. Sabemos que 60-70% de los servicios están ubicados en Chapinero, en Usaquén. Entonces, si hay una segregación, hay una infraestructura que me conoce la profesora, creo que ha estado en Ramajal, por allá por esa zona,
que trabajan las compañeras de la Facultad de Enfermería, ¿sí? Que son zonas, digamos, inclinadas, como dice Daisy, y muy inclinadas, donde hay, digamos, dificultades en la movilidad para los adultos mayores, ¿sí? Donde todavía hay mucho camino en tierra, las escaleras son precarias, el transporte público igualmente pues, desastroso, ¿no es cierto? Y eso, digamos, con los demás servicios sociales que pueden existir para adultos mayores. Entonces, sí, estamos de acuerdo en que hay unas construcciones, hay unos elementos negativos en la construcción social del territorio, pero también, digamos, hay unas cuestiones positivas. Digamos, la gente se ha sentado allá, ya sabemos, digamos, por cuestiones socioeconómicas, pero también hay una construcción del territorio que involucra otras cuestiones. Una de ellas, digamos, es que hay una construcción de redes sociales, porque la gente, digamos, más o menos, según las historias de vida que pudimos entender, que pudimos leer, más o menos tienen unas cuestiones similares, ¿no? Que son migrantes, generalmente mujeres maltratadas, huyendo a la violencia. Que nos digamos a ver cómo, porque este territorio, digamos, también tiene cosas positivas, de cómo se ha reconfigurado, digamos, esa idea de violencia que los afectaba, ¿sí? Que es una idea de violencia política y no cotidiana, ¿sí? Y esas otras cuestiones positivas de reconstrucción del territorio, de ese escenario nuevo que ellos, digamos, lo apropiaron totalmente. Y ahora, digamos, más que las cuestiones negativas que siempre estamos señalando, ustedes mismos lo conocen a través de su función profesional en el programa, bueno, en particular en Territorios Saludables, ustedes también tenían una manera de entender cómo la gente tiene una aprehensión un poco para solventar sus necesidades de salud en este territorio, ¿sí? Entonces serían como esas dos preguntas. Gracias a los evaluadores. Voy a darle la palabra a las estudiantes. Entonces, voy a dar respuesta a la primera pregunta de la doctora Esperanza, del por qué se eligió San Blas en la localidad de San Cristóbal. Pues aquí sí siendo muy sincera, doctora Esperanza. Como lo comentaba el profesor Yair, digamos que 5 años atrás inicié a trabajar en el programa de Territorios Saludables en la localidad. Conocí el territorio, conocí la UPZ y pues digamos que es ahí donde tomo la decisión también de hacer la maestría en salud pública al ver la realidad que estaban presentando también las personas. Aplicando el instrumento de discapacidad para el territorio, me di cuenta cómo se estaba haciendo también registro de las personas mayores con la presencia de la enfermedad crónica y que les estaba causando esas limitaciones, esa dificultad física y que por eso se estaban abordando desde el área de discapacidad. Es ahí donde surgió la pregunta, el por qué está surgiendo, por qué surgía esto en la población y el por qué se tomó San Blas en este momento. Y claro, comparto también lo que nos comenta la doctora Esperanza, hay zonas más vulnerables en San Cristóbal, como la UPZ Libertadores, la Gloria también que marca mucha discapacidad. Pero pues digamos que fue el primer momento y que de ahí que la investigación se puede hacer en muchos otros lugares para obtener más resultados. Bueno, adicional a lo que comenta mi compañera, nosotros en los resultados observamos o vimos reflejado en la parte cuantitativa cómo era la UPZ San Blas la que presentaba mayor población de personas mayores de 60 años y más. Por lo menos nosotros mostramos los resultados como era San Blas, Santa Inés y Roma, las principales como tal UPZs por las cuales se presentaba esta clase de población, esta población, como para adicionar. Con respecto a la inequidad de género, nosotros, bueno, en la literatura analizada, en los estudios mencionaban, en un estudio específicamente realizados en La Habana, mencionaban cómo la cantidad de personas mayor en esa población de 60 años y más con enfermedad crónica y con presencia de discapacidad, por ejemplo, era mayor la cantidad de hombres, mujeres era mayor cantidad de hombres, ejemplo. Pero entonces nosotros, listo, a realizar el análisis, veíamos cómo la mujer era la que presentaba mayor presencia de enfermedad como tal.
a pesar de que fuera sido el hombre con mayor prevalencia. En nuestro estudio, la base como tal, el 65.24% son personas, mujeres como tal, mayores de 60 años con enfermedad crónica y con discapacidad. Pero no solo eso, sino que también observamos cómo la mujer tiene menos posibilidades de acceder a en cierto sentido a la parte de educación, ya que vemos como en el alfabetismo mayores mujeres que en hombres. También vemos cómo ella tiene menos posibilidades de acceder a un nivel técnico como tal, aunque la relación de primaria era similar para ambos, vemos cómo ella tiene algunas, por decirlo de alguna forma, algunas desventajas. De igual forma, en la parte cualitativa nosotros evidenciamos cómo la mujer con el pasar del tiempo, en su infancia, en su estructura, en sus inicios de vida, cómo tiene que verse sometida a unas condiciones no aptas en las cuales ella tiene que asumir algunos roles. Ejemplo, veíamos cómo las mujeres tienen que cuidar de los hermanos, tienen que salirse a estudiar, ejemplo, algunas estudiaban 2 o 3 años de primaria y se iban, y tenían que asumir algunas condiciones. En cambio, en el hombre veíamos cómo él, a pesar de ello, él sí podía tener un poquito más de acceso a la educación primaria. En las entrevistas veíamos cómo la mujer era la que se insertaba, le tocó venirse para aquí, para Bogotá, por algunas condiciones de violencia y demás, como lo comentaba mi compañera, pero en el hombre, en algunas cositas, o para ayudarle a los hermanos porque no tenían más, o para ayudar a su mamá muchas veces, o porque sufrió algunas condiciones precarias y que fueron ajenas a ella. En cambio, en el hombre, digamos, como él fue decisión propia. Fue, listo, yo me tuve que venir porque se me presentó algún problema o necesidad económica y demás, y me logré trasladar aquí a la localidad de Bogotá, a la ciudad de Bogotá. Igualmente vemos como la mujer tiene que verse sometida a condiciones precarias. Llega aquí a una ciudad de Bogotá y tiene que someterse a cualquier trabajo, a lo que les salga, decían ellos. Y como vemos, esas condiciones precarias, esas circunstancias por las cuales la mujer tiene que verse sometida, son las que la relacionan con mayor presencia de morbilidad, con presencia de mayor inclusive comorbilidad, ya que ella es la que tiene muchas consecuencias en el transcurso de su vida, y en una etapa adulta, ella llega listo a la vejez, pero con muchas complicaciones, con muchas dificultades, por decirlo de alguna forma. Complementando un poco esta pregunta, entonces igual, digamos que como lo evidenciamos en otros estudios, en nuestro estudio también lo vemos, la mujer es la que está presentando la mayor longevidad, pero aparte de esto, es esa mayor longevidad con presencia de enfermedad crónica, que es lo que no debería ser. Y esa presencia de enfermedad crónica es por las condiciones expuestas por mi compañera, ese trabajo precario y la doble carga al tener la responsabilidad del hogar, las acciones, las actividades de la casa, el cuidado de los hijos y el llegar a esa, por estar en esta condición de cuidadora, en su gran mayoría pues no cuentan con la seguridad económica en la vejez. Digamos que por eso también defendería la inequidad de género. La siguiente pregunta, entonces, la doctora Esperanza nos decía cómo nos aportó esta relación, ¿sí?, de lo que es el estudio de las historias de vida y limitantes que hayamos presentado. Digamos, bueno, hablando primero de las limitantes, sí quisiera compartir la limitante en la fase cuantitativa de las bases de datos, lo que es la base de datos. Nos dimos cuenta que se presentan dificultad por falta de información, que puede pues en alguna medida afectar los datos y que fueron datos imposibles de rastrear en algún otro lugar. Entonces eso digamos es una limitante desde lo cuantitativo y que también nos llevó a la fase cualitativa para complementar la información. Limitante de lo cuantitativo, de las historias de vida personal, digamos que aquí también tenemos es que desde el factor de riesgo no se tienen en cuenta variables como ser el ingreso, la afección, el trabajo a lo largo de la vida, pues para poder ser medibles. Entonces también esto orientó nuestra fase cuantitativa. Y pues digamos que en la fase cualitativa, una de las limitantes es que al hacer las entrevistas hay dificultad, no todas las personas cuentan su historia de vida
con la tranquilidad y naturalidad pues a una persona extraña. Digamos que de pronto aquí contamos con la facilidad de conocer a algunas de las personas allá en la localidad, pero también fue difícil llegar a otras porque no se prestaron para las entrevistas porque no lo iban a hacer. En ese momento de pronto las dos éramos extrañas para ellos, al ser personas que estaban en la base de datos. Bueno, con respecto a la pregunta del profe Yair, que mencionaba que otras acciones o qué acciones más puntuales podemos hacer frente a la población vieja. Bueno, para nadie es un secreto que todos vamos a pasar, si llegamos a esa etapa como tal, a vivir esa experiencia, o esa etapa adultez, o esa etapa del adulto mayor. Él mencionaba todo lo que es relacionado con la política laboral. Claro, actualmente nosotros vivimos bajo esta política laboral en donde, por lo menos en mi caso, nosotros trabajamos con algunas condiciones laborales, pero no son, como lo comentaba mi compañera, dignas en cierto sentido. Pero entonces, si nos vamos a nuestra población como tal, ellos tenían que verse sometidos a cualquier trabajo que llegara como tal. Entonces las condiciones en las cuales ellos estuvieron o se vieron inmersos fueron muy complicadas y ellos lo mencionan. Fue muy difícil cambiarse de una zona rural en donde ellos tenían prácticamente todo. Ellos decían que tenían sus gallinitas, sus cositas y tenían necesidad de los niños. A verse sometidos a una ciudad como la de Bogotá y tener que incluirse o someterse a lo que les haría, mencionaban ellos. Entonces, esas condiciones por las cuales se ven sometidos generan muchísimas circunstancias, muchísimas complicaciones, claro, en su etapa adulta, en su etapa vejez. Entonces, ¿qué podríamos hacer para la población, frente a la población adulta mayor? Generar, bueno, aparte de la política, o reforzar o comentar como tal, que esta política sea cumplida como tal en la persona, en nosotros en la etapa adulta, también generar escenarios de participación. La persona adulta mayor, ¿qué persona adulta mayor no quiere hablar? ¿Qué persona no quiere expresar sus emociones o su sentir? Muchas veces nosotros podemos estar corriendo con el pasar del tiempo, con el pasar del día, y muchas veces no vemos la importancia que tiene para ellos el ser escuchados. Ellos necesitan escuchar, necesitan que se les escuche. Entonces generar escenarios de participación adicional del adulto mayor y demás que ellos también tienen. Concientizar, obviamente, más la población en nuestra etapa adultez, para que a una edad mayor o a nuestras personas que hoy en día están en la etapa adulta mayor se les considere como otras personas adultas y que tienen muchísimo valor y muchísimas experiencias por dar. Y fomentar más estudios que tengan que ver con la población mayor, ya que dependiendo de ello, deberíamos seguir, como dice mi compañera, seguirles el ejemplo de los estudios longitudinales, para saber cuáles son las circunstancias en donde la persona, que enferman a la persona mayor como tal. Sobre el territorio. Habíamos hablado de las cuestiones que se consideran negativas, pero igual. ¿Hay algo positivo que resaltar? Sí, como la gente hizo, digamos, la construcción social del territorio que aportó condiciones de vida. Bueno, entonces digamos que aquí es pues la identidad que también ya las personas adoptan sobre el territorio, además que, bueno, digamos que hablándolo desde el momento y teniendo en cuenta el curso de vida, desde el momento que las personas llegan a la ciudad de Bogotá, desde los primeros años, quienes llegaron directamente a San Cristóbal o quien transcurridos los 2, 3 años llegan a esta localidad y sienten identidad también de todas maneras con su territorio. Pero digamos que ahí, aquí lo hablamos territorio como un espacio geográfico, como la división política, pero también hay que tener en cuenta la territorialización, que ya es como parte de ese nivel simbólico que tienen las personas de su territorio y que por eso lo defienden y consideran que tienen que aprovechar los espacios que les brinda
De ahí que aunque ellos sean personas ya mayores de 60 años, no se consideran viejas y se consideran aún con capacidades y habilidades para desplazarse en su entorno y poder acceder pues a estas redes que les ofrece también el territorio dentro de lo positivo. Para complementar, bueno, desde la perspectiva de lo sociosimbólico, nosotros hacemos referencia a territorio en nuestra población. La población, a pesar de que tenga esa estructura tan diferente en su territorio, en su localidad como tal, en su peseta, ellos mencionan o ellos refieren de que no tienen barreras. De pronto se les dificulta por su limitación y demás caminar en los andenes, en las escaleras, en las calles inclusive, porque muchas veces no pueden estar de forma adecuada, pero ellos sin embargo buscan lo que sea, escenarios de participación, buscan llegar. Por lo menos mencionaban que van a las reuniones del adulto mayor, porque a ellos les gusta sentirse activos, aman su territorio, y eso, digamos, es una de las cosas positivas que nosotros vemos en nuestra población. Muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para preguntas y comentarios del público. Entonces, no sé quiénes quieran preguntar. Muchas gracias, quiero felicitarlas y pues compartir que el tema de envejecimiento y vejez es un tema trascendental para la política pública y para los retos que está enfrentando Colombia en este momento. Considero que está pendiente una política de protección al adulto mayor en Colombia, y este trabajo pues es un insumo interesante para mostrar en el territorio, y más con el aporte, el valor agregado que ustedes le dan con la entrevista y la metodología de su investigación, pues esclarecer un poco qué es lo que está pasando. Y así se suma diferentes estudios que se han hecho, pues, por ejemplo, el estudio que se hace Colombia envejece, vamos preparando. Una de las cosas que dice es que Colombia es uno de los países donde envejecer es más peligroso en toda América Latina. Y pues de verdad que el estudio devela desde los territorios la preocupación que hay para facilitar una política pública que pueda garantizar el buen vivir y el buen envejecer. También quiero destacar en las discusiones que pues, he escuchado a Cristina en otras oportunidades, y es ese concepto de a lo largo de la vida, es entender ese proceso de envejecimiento, no solamente en una etapa de la vida humana, sino que es un proceso que se va construyendo, y que de esa construcción que viene desarrollándose, pues tiene al final, pues digamos, unas implicaciones. Entonces, creo que es un tema muy importante. También me gusta mucho cuando ustedes pues, determinan las condiciones de trabajo de la población en San Blas, y dicen que esas condiciones de trabajo, esas modalidades de trabajo que la población tiene, pues es un determinante en última de sus condiciones de estado de salud, y considero yo que también es un diálogo como lo que se ha discutido a lo largo del día de hoy, pues esa correlación que hay entre la economía, la salud pública y pues las demás disciplinas que pueden aportar allí un diálogo. Entonces creo que ustedes dejan pues un punto para hacerse uno mucho más preguntas acerca de qué política pública y qué planteamientos para la política de generación de ingresos a la población mayor se puede plantear en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de cualquier pregunta que vayan a hacer, bueno, yo es una felicitación para estas dos maestras, llamémoslo así. Tengo la oportunidad de trabajar con la localidad de San Cristóbal en este momento, y sé de la vulnerabilidad que al adulto mayor. Yo veo que es un trabajo muy bien sustentado, está muy bien hecho. Desafortunadamente quiero increpar aquí con lo que dice el compañero, que ojalá sea una política pública. Hombre, Dios quiera que esta investigación que ustedes hicieron tan detallada no vaya a quedar en el tintero. ¿Por qué? Porque cada gobierno distrital que llega aquí a nuestra
ciudad siempre hablan de la política pública y que tenemos que hacer una política pública por X o Y problemática que tenga la ciudad, y a los adultos mayores los dejan de un lado. Eso tenemos que tener en cuenta que todos, si Dios nos tiene con vida más adelante, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Y debe haber desde ahora ya algo que proteja a esta población. Y no solo en San Cristóbal, toda la ciudad de Bogotá es impresionante el abandono para esta clase de personas. Y de verdad que las felicito a Cristina, que tengo la oportunidad de haberla escuchado en otras ocasiones. Es un trabajo muy bien hecho y de verdad que ojalá la universidad tenga en cuenta esto que han hecho ellas y que el gobierno distrital lo conozca. ¿Sí? Muy buenas tardes. Yo me sumo a las felicitaciones del público asistente a este espacio y me sumo a las felicitaciones en términos de la pertinencia en relación pues, con el título y la realidad, partiendo de una particularidad, y es que pues, bueno, envejecer no es deteriorarse. Vejez no es sinónimo, por supuesto, de enfermedad, sin embargo, pues hay una realidad palpable. Los resultados de la encuesta SABE que presentó el Ministerio en mayo del año pasado refieren que el 76% de la carga de la enfermedad en población mayor es enfermedad crónica. Y de igual manera hay resultados que resultan desesperanzadores, particularmente en población mayor de 80 años, un poco haciendo alusión a lo que refirieron en términos de las políticas laborales, que casi que el 28% de la población mayor de 80 años en condiciones crónicas y en condición de discapacidad busca aún alternativas de empleo y de trabajo. Bien, en ese sentido, pues creo yo que trabajos como estos evidentemente apuntan hacia la reflexión en el sentido no solamente de la vejez, sino también en la perspectiva del envejecimiento, que es un poco también hacia donde nosotros debemos apuntar a razón de que, como ustedes bien refirieron, si antes la muerte no nos carga, pues todos vamos con él. Teníamos solamente una pequeña inquietud a razón de las categorías que ustedes manejaron y también algunos elementos conceptuales. Los determinantes sociales de la salud, como nos propone la OMS que ustedes expusieron allí, y que dan cuenta incluso del nacimiento de la Comisión de los Determinantes en la OMS en el año 2005, son los que ustedes allí proponen. No obstante, en el año 2002, la misma Organización Mundial de la Salud sugiere tener en cuenta a nivel de políticas, a formulación de políticas públicas, los determinantes del envejecimiento activo. El informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, que es el Informe Mundial de Envejecimiento, de salud y envejecimiento, refiere la importancia de retomar los determinantes del envejecimiento activo del año 2002. En nuestro contexto inmediato, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez tiene dentro de sus líneas el tema de la implementación del envejecimiento activo, que me pareció interesante. Quizás de pronto traté yo de homologarlo hacia lo que ustedes plantearon como el enfoque de curso vital. Entonces, la Política Nacional plantea el envejecimiento activo, incluso recientemente a través de lo que son las RIAs, que hacen parte de la política y la ley estatutaria que propone el Ministerio. Se habla entonces de lo que son el curso vital y los momentos vitales. Entonces, la inquietud va en qué medida ustedes hicieron parte de su análisis. Por una parte, si bien ustedes plantean los determinantes sociales, ¿en qué medida ustedes quizás alcanzaron de pronto a incorporar en su reflexión los determinantes del envejecimiento activo, por una parte? Por otra parte, el envejecimiento activo como concepto sugerido por la OMS, incorporado en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, e incluso dentro de la Política Distrital de Envejecimiento y Vejez.
y el enfoque del curso vital también propuesto en el contexto de las vías y la ley estatutaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien? Le voy a dejar la palabra a los estudiantes. Digamos que dentro de nuestro marco conceptual, primero, bueno, nosotros, nuestro estudio lo bajamos bajo, digamos, primero, de definición bajo lo establecido por la Comisión de Determinantes Sociales, y ahí pues vemos que, como le decía mi compañera, pues hay diferentes modelos que estudian los determinantes sociales de la salud. El estudio como tal lo enfocamos en el modelo de Weill. El envejecimiento activo, como lo propone la OMS, pues sí, o sea, digamos que es como esa relación con el curso de vida, pues teniendo. Ahí. Digamos que Es cierto. los determinantes expuestos por la OMS en el envejecimiento, con el envejecimiento activo, pues si tiene en cuenta la trayectoria del curso de vida de la persona, si vemos que va a tener en cuenta los estilos de vida, como para tener ese envejecimiento saludable, que va a tener entonces en cuenta cómo va a desarrollar la salud en las diferentes etapas de la vida para que de ahí pues tengamos un envejecimiento saludable al final y pues digamos también involucrando también la participación, ¿sí? Pues dentro de nuestro marco como tal no lo tomamos así, pero claro que va inmerso, porque de todas maneras tenemos en cuenta, lo que pasa es que nuestro estudio no va enfocado en las etapas anteriores a la vejez, pero pues de todas maneras digamos que sí, se puede, o sea, toca tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo es una relación, es la importancia de hacer esa relación entre los dos paradigmas, por eso es una de nuestras recomendaciones en la investigación también, es hacer estos estudios mixtos, porque si yo tengo en cuenta esa parte primero cuantitativa, que es lo más fácil de conseguir, que es en la información, en estadísticas, en las encuestas, y que eso que me brinda ahí la información sobre factor de riesgo, estilos de vida saludable que las poblaciones han adoptado. Pero pues nos haría falta esa parte social, que creo que no se tiene en cuenta en la parte del envejecimiento activo. Gracias. Voy a darle la palabra entonces a la asesora del trabajo, doctora Daisy. Buenas tardes a todos y todas, gracias por la compañía. La verdad que para nosotros es importante contar con los evaluadores, los estudiantes, pero también con todos los demás actores que nos han venido hoy a acompañar. Quisiera solo resaltar los elementos, pues la disciplina de las estudiantes para haber abordado el trabajo de investigación, para haberse arriesgado también a adoptar un método mixto en términos de tiempo, pero también en términos de la complejidad de lo que ello significa que romper, digamos, nuestros propios paradigmas, tanto de lo cuantitativo como también de lo cualitativo, y permitir que dialogaran y que de aquí pudiéramos, digamos, hacer una construcción distinta en términos de las categorías finales de discusión. También la adopción del curso de vida como estrategia teórica, pero también estrategia analítica, dado que si bien el curso, más que el curso de vida, el curso sociohistórico de la vida, que es lo que las estudiantes adoptan, no es nueva o no es desconocida para las ciencias sociales, en salud pública sí resulta ser una herramienta, digamos, nueva para pensar en ese proceso de salud y enfermedad y poder llevarlo a una presentación de resultados
no fue, digamos, sencillo. Nos tocó explorar, preguntar, indagar con otros, sobre todo con personas de ciencias sociales, cómo llevarlo aquí, cómo conectar y cómo hacer la conexión sin que se nos perdiera el objeto de estudio que finalmente era el proceso de salud y enfermedad de las personas. Solo, digamos que para dar un punto de claridad con el RIES y con la política de MIES, o sea, con el MIES, con el modelo de integración de atención integral, el MIES está propuesto desde la gestión del riesgo en salud y digamos que el paradigma de determinantes sociales nos saca de la gestión del riesgo en salud y en ese sentido uno diría que pueden llegar a ser complementarias en términos de una atención en salud, pero si nos quedamos solo con el MIES seguramente van a haber elementos estructurales o sociohistóricos que no vamos a pensar desde el salud pública. El envejecimiento activo, si bien propone, pues Cristina lo puntualizó, si bien propone pensarse perspectivas objetivas de la dimensión de salud en la vejez, finalmente los estudios empíricos siempre quedan en tres elementos, que es la enfermedad, la discapacidad y la funcionalidad. Entonces, un poco también por ello fue el pensarse desde el enfoque de determinantes sociales y no solo desde el enfoque de envejecimiento activo, y de allí digamos que también la idea de pensar no solamente la gestión de riesgos, sino el paradigma desde los determinantes sociales. Pero es un poco más pues para conversar sobre ese tema que es importante hoy. Gracias a todos. Gracias. Voy a invitar entonces a los evaluadores a la etapa de deliberación y para eso le voy a pedir a los asistentes que se retiren un momento del auditorio.